placer estar de nuevo aquí con ustedes. Estuve en el Festival Literario leyendo con Sasha Sokol algunos textos de mi obra y fue realmente muy entusiasmante la reacción del público, todos los jóvenes que se acercaban a decirme, anoté esas palabras para poder decírselas a mi novia después. Eso da siempre mucho gusto. Y la invitación a hablar sobre el oficio de escritor es siempre una cosa extraña. Me sucede con frecuencia que a la gente que estudió conmigo la preparatoria y la secundaria les tengo que explicar qué hago, porque nunca para ellos, si no eres ingeniero o médico o algo que suene más normal, ser escritor como ¿para qué? ¿No? Y siempre es una cosa extraña para ellos que exista alguien que tenga como oficio la escritura. Algo que para mí es interesante es que escribir, a pesar de que haya tiempos distintos y el escritor tenga instrumentos distintos, o sea, por ejemplo, en la época de Amado Nervo, es una evidencia, no había computadoras, obviamente, se escribía con otros instrumentos. Y sin embargo, hay algo del oficio de ser escritor que es exactamente lo mismo. La enorme diferencia entre ser alguien que escribe un acta notarial y alguien que escribe un poema, no cualquier poema, sino un poema que se vuelva significativo para las personas, es lo que hace el oficio de escritor. ¿Cómo le haces para que lo que tú escribes no sea nada más un informe de actividades o un acta de un notario, sino que sea algo que toque una parte importante de las personas? Si ponemos al aire la pregunta, ¿por qué sigue existiendo la poesía después de tantos siglos? ¿Por qué sigue existiendo la novela? Más allá del entretenimiento, y a lo mejor algunas novelas se entretienen, la poesía no existe nada más porque sea algo bello. La poesía no es algo decorativo. La poesía existe a través de los siglos porque es como un bisturí que penetra en dimensiones humanas donde ni la economía, ni el psicoanálisis, ningún otro tipo de discurso puede penetrar. La poesía tiene poderes especiales de entrar en los humanos y decirnos cosas secretas que tienen que ver con lo que somos como humanos y que ningún otro tipo de discurso puede presentar. Y por eso sigue existiendo la poesía. Si no, ya hubiera desaparecido. Si fuera solamente decorativa, ya hubiera desaparecido. La poesía es eso que, si la gente tiene suerte, le cambia la vida a las personas. La gente piensa que, por ejemplo, no leer, no tener la práctica de leer, pues es como no saber andar en bicicleta o vivir junto al mar y no saber nadar. El que no haya encontrado los poemas, los libros literarios que le cambien la vida, es más bien, no es alguien que no sabe hacer algo o que le falta algo por conocer. La literatura y sobre todo la poesía no tienen que ver con acumular conocimientos. No es más culto el que sepa leer poesía. No sabe más el que sepa leer poesía. El que sepa leer poesía es alguien que accede a una dimensión humana que normalmente no se nota. Para explicárselos más fácilmente, el que no haya encontrado los poemas que le cambien la vida, que realmente sean importantes para él, es como alguien que nunca se ha enamorado, alguien que no conoce esa dimensión de la vida que es el amor. Por eso es importante la literatura, porque nos permite tener acceso a las dimensiones que nos hacen más completos como humanos. Y no es algo superficial, no es algo decorativo, es mucho más profundo
que todo lo que la gente se pueda imaginar. Se nota inmediatamente cuando la gente se dedica a oficios y nunca ha penetrado un poquito en dimensiones humanas profundas. Se le nota inmediatamente. ¿Por qué? Porque le está faltando algo. Visto desde lejos, es alguien que camina con un solo pie, aunque tenga los dos. Alguien que anda por el mundo tapándose un oído, aunque le funcionen muy bien los ojos. La poesía es lo que nos permite ser más completos como seres humanos. Y descubrirla no sucede porque alguien te recomiende, lee este libro. Porque justamente hablando de que se parece más al amor, es como alguien te dice, lee este libro, es como si te hacen unas citas ciegas con alguien. Tú eres soltero y quieres tener novia, y entonces te dicen, te voy a presentar a fulanita. Y claro, te hacen la cita y resulta que nada, no funciona. O que eres soltera y te van a presentar a fulanito, las citas ciegas, y llegas y es un patán, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso? Muchísimas. Pues lo mismo pasa con los libros. Los libros tiene uno que encontrarlos gracias a los azares de la vida. Tiene que darse el tiempo de conocerlos, de hojearlos. Cuando los vean emplasticados en las librerías, ábranlos, ojéelos. Hay que perder el tiempo en las librerías, en los lugares donde haya libros, para encontrar los que realmente le hablen a uno al oído. Eso es lo difícil de poder encontrar los libros que te hablen. Por eso la importancia de las librerías y la importancia de las bibliotecas. En las bibliotecas está una dimensión muy importante, que es la de la información, que nos permite educarnos. Pero también está esta otra dimensión, la que nos permite ser más completos como seres humanos. Y entonces hay que ir a la biblioteca y tomar un libro y verlo, y luego si no después de ese otro, y una vez que ya se encontró uno, se puede empezar a tirar de ese hilo, se puede empezar a jalar de ese hilo, y empieza uno a darse cuenta de que son muchísimos los libros y los poemas que le hablan a uno y que te van completando más y más y más y más. Es increíble lo que puede suceder con unos libros. La gente no se imagina a veces lo que un poema puede hacer en la vida de una persona. Y cuando uno es un escritor, y ahí vamos un poco más al oficio, cuando uno es un escritor que hace lo mejor que puede, o sea, ya que pasó una buena parte de la vida dejándose manosear por los poemas, dejándose manosear por dentro por la poesía, y uno quiere además producir la poesía, lo que sucede es que uno hace lo mejor que puede, va aprendiendo a hacer lo mejor que puede, y una vez que uno ha escrito, suceden cosas extrañísimas. Fíjense que a mí me ha pasado, y les voy a contar cómo llegué a hacer el primer libro, pero antes déjenme decirles uno de los resultados más extraños de lo que pasó después de publicar el tercer libro, donde el personaje es alguien que escribe caligrafía, ¿saben? Que escribe a mano con letras que son dibujos. Bueno, cuando publiqué el tercer libro, empecé a recibir fotografías de lectoras que se habían puesto las ilustraciones que tiene el libro como tatuajes en el cuerpo. Y como yo había dicho que el personaje principal de mi libro se lo puso como tatuaje en la ingle, empezaron a llegarme fotografías de ingles de mujeres con partes de mi libro. ¿Qué pasa con eso? Que el autor en realidad no tiene esa lectora que se lo quiso apropiar y lo volvió suyo. Porque con la escritura, para que la poesía tenga ese poder que yo les digo, se necesita que el lector o la lectora se pongan flojitos y cooperando. Y que además se vuelvan realmente propietarios de esas palabras. Cuando un joven, cuando publiqué mi primer libro y me dice, gracias a su libro encontré las palabras para decirle a fulanita lo que la quiero, lo que la amo, y decirle amo era poco,
de pronto encontré las palabras exactas y surtieron efecto. ¿Qué pasa? Que esa persona se está apropiando las palabras, las está convirtiendo en algo suyo. Pero cuando además se las convierte en un tatuaje que se pone en el cuerpo, ya va mucho más allá de lo que yo hubiera podido imaginar. Y entonces yo les respondo, porque gracias, ahora ya hay internet. Cuando yo publiqué mi primer libro no había internet. Pero ahora les pregunto, ¿por qué lo hiciste? Y mi sorpresa es que cada persona lo hace por una cosa distinta. Hay quienes lo hacen para tener algo secreto con un novio o con un amante. Hay quienes lo hacen para afirmarse individualmente, decir yo soy yo y a mí nadie me va a decir que llevo en el cuerpo. O sea, dos cosas completamente distintas. Cada quien lo hace. Tengo 158 testimonios hasta ahorita. El domingo que presenté un libro en el Museo de Arte Moderno, llegó un chico que se puso en los dos brazos caligrafías de mis libros. En los dos brazos los traía. Entonces yo le dije, bueno, cuéntame, porque sí, no me ha dicho todavía, pero tengo mucha curiosidad. Y cada caso es completamente distinto. ¿Y eso qué es? Es la fuerza de la poesía. La fuerza de alguien que se apropia de las palabras. Es decir, que este poder de la poesía de penetrar en dimensiones humanas hace que una vez que uno ya ha sido tocado por los poderes de la poesía es de uno. La poesía se la apropió uno. Y ya ni siquiera es importante, casi como referencia lejana, esto lo escribió fulanito. Pero la persona se convirtió en dueña de eso. Se convierte además, ¿qué pasa con esas palabras que quedan dentro de la persona, fermentando en la persona? ¿Saben qué es lo que pasa? Que le cambian los ojos y empiezan a ver al mundo de otra manera. Yo he hecho experimentos a veces con talleres literarios, por ejemplo, de gente, unos jóvenes que se gustan entre ellos, y cuando les digo, a ver, yo aquí entre ustedes que se quieren y todo, les pongo estas palabras, y me empiezan a decir, y sin decirles de qué va el experimento, me empiezan a decir cómo a partir de usar esas palabras para describir a esta chica a la que aman, ya la ven distinto, empiezan a verle cosas que tienen que ver con todos los sentidos. Es decir, las palabras mejoran nuestra vista, mejoran nuestro olfato, mejoran el sabor de las personas. Empieza a saber diferenciar entre los sabores. Todos esos poderes tiene la poesía. Y entonces, ¿cuál es el reto para alguien que quiere ser poeta? ¿Qué tiene uno que hacer? Es muy difícil porque, como les decía, de la época de Amado Nervo a ahora, los instrumentos son distintos, pero el reto sigue siendo el mismo. Para que la poesía de un poeta del siglo XIX, la poesía de un poeta que va a escribir mañana, ya no les digo hoy, esté viva, tiene que encontrar algo que es profundamente sincero con lo que la persona es y profundamente abierto con lo que las personas pueden ser. Aceptar todo lo posible en las personas. Y todo esto tiene que ver con un mundo que la gente cree que ha explorado mucho, pero que sigue siendo el gran misterio de los humanos: el deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo no es solamente el deseo sexual, que por supuesto es una dimensión importante del deseo. El deseo es el deseo en todas sus posibilidades. La gente que tiene el deseo de tener algo, pues eso es un deseo. La gente que tiene el deseo de tener un coche, o la gente que tiene el deseo de convertirse en ingeniero, o convertirse en un gran periodista, todo eso es un deseo. O convertirse en un poeta, o convertirse en un gran lector. La gente que tiene el deseo de saborear algo,
la gente que tiene el deseo de comer algo, es un deseo también, el apetito es un deseo. Es deseo hasta las ganas de no tener deseos, o el plan, como en el budismo, ustedes saben, los monjes se ponen como meta no desear. Pues no desear es un deseo. El deseo es todo lo que nos mueve a ser algo más de lo que somos. A veces otra cosa, a veces la misma pero mejor, a veces hasta peor, hay deseos destructivos también. El deseo de que alguien tenga, de hacerle el bien a alguien, o el deseo de hacerle el mal, todo eso es deseo. El deseo es el motor de la vida, y es un motor magnético, porque los deseos de unos y de otros son como piedras magnéticas que se repelen o se atraen. Todos vivimos el deseo. Yo he hecho el experimento también con gente que se ponen así, digamos, así como están ahorita, y cuando están realmente pensando en el deseo, que caminen así. ¿Y en qué fila sienten más deseo? Háganlo un día con gente que vean que hay magnetismo, y van a ver cómo, sin ver, van a saber que en la fila 6 aquí hay deseo. Si se ponen flojitos y cooperando, empiezan a sentir. Y entonces eso, que es el deseo, es un gran misterio, sobre todo para un joven, imagínense, que es un joven educado a la mexicana, que quiere comprender qué sucede con el deseo de las mujeres. ¿Por qué? Porque los mexicanos estamos muy educados de una manera que, por decirlo así un poco a lo bruto, se llama machismo. Pero también es sobre todo una insensibilidad a escuchar el mundo de las mujeres. Y a escuchar no solamente las palabras de las mujeres, sino a escuchar lo que desean, lo que quieren ser, lo que quieren, la relación que quieren tener contigo. Es realmente un reto enorme. Y yo les voy a contar, a mí como escritor, el primer reto con el que yo me enfrenté era, porque yo estaba de joven tratando de definir de qué iba a escribir yo, qué me iba a hacer distinto como escritor. Yo pertenezco a una generación que escribió después de que ya existía 100 años de soledad, y que todas las escritores de mi generación imitaban a García Márquez. Todos se ponían a hacer pescados que atravesaban el aire, ángeles que caían del cielo. Algunos les fue muy bien, Isabel Allende pues le fue muy bien, pero todos imitando a García Márquez, todos haciendo eso que llamaban realismo mágico. Entonces, ¿cómo hacer para hablar de cosas maravillosas? Y el libro de García Márquez es un libro maravilloso, y al mismo tiempo ser sinceros, tener tu propia voz narrativa, tener tu propia voz como escritor, es un reto tremendo del oficio de escritor. Y sucedió que la mujer de la que yo estaba enamorado en aquella época, y con la que comencé a vivir, porque después de terminar una licenciatura conseguimos una beca para irnos a estudiar a Francia. Pero nos fuimos a estudiar pues con poquísimos recursos, hacíamos todas las chambitas que podíamos, y cuando llegaron las primeras vacaciones, la ventaja de ser un estudiante que tiene poco presupuesto y vive en una residencia de estudiantes es que cierras la residencia, entregas las llaves y ese mes ya no pagas renta. Y entonces lo que pagas de renta ahí te lo puedes gastar en otro país. Y nosotros, mi novia de entonces y yo, empezamos a ver cómo nos rendía más el dinero. Y Europa, ahora es más parejo, pero en aquella época era más disparejo. Por ejemplo, el dinero para vivir como estudiante una semana en París alcanzaba para 2 días en Alemania, es decir, en el norte, y alcanzaba como 10 días en España. Pero si íbamos más al sur todavía, si íbamos a Marruecos, nos alcanzaba como 3 semanas. Pues entonces nos fuimos a Marruecos. Y como Marruecos es, en relación a Francia, donde estábamos, como México con relación a Estados Unidos, es decir,
todos los trabajadores inmigrantes de Marruecos se van de espaldas mojadas a Francia y ahorran mucho y regresan con sus ahorros. ¿Qué quiere decir eso? Que los negocios de la tecnología del turismo francés inventó una cosa para esta clientela, que se llamó la posibilidad de viajar en cuarta clase. Y esta posibilidad de viajar en cuarta clase pues era ideal para nosotros, los estudiantes, que queríamos que nuestro dinero nos rindiera más. Y entonces en el puerto de Sète, en el sur de Francia, tomamos un barco que permitía viajar en cuarta clase, que era abajo del nivel donde iban los coches, en lo que los diseñadores de ese barco pensaron que sería la sala de cine del lugar. Y en ese lugar, la sala de cine pues era una sala mucho más chico que el salón, que todo esto. Sería como, digamos, de la segunda columna para acá, unas que serían menos de 100 personas, solo trabajadores marroquíes con sus familias y 2 mexicanos, Margarita y yo. Y ahí estábamos los dos y ¿qué creen que sucedió? Una cosa extrañísima, no tan violenta como la que habíamos vivido antes y que nos había empujado a salir de ahí. Porque eso que sucedió cuando éramos estudiantes, que nos motivó en gran parte a hacer este viaje, es algo que la gente ha visto en las películas o cree que consiste en algo exterior, y no. Es una catástrofe para los estudiantes mexicanos que no habían viajado como nosotros. Se llama invierno. Y consiste que a la gente en Francia se le empieza a hacer la boca para abajo, cada día se les va curvando más, y empiezan a gruñir en lugar de hablar. Y el sol no sale, deja de salir el sol durante varios meses. Imagínense qué horror. Y dejas de ver el cuello de las mujeres, ya no es ni el cuello, todo el mundo está tapadísimo, ni el tobillo, ni nada. Es un horror. Y por eso decidimos irnos hacia el sur, hacia el sol. Y además por lo que les decía que era más barato. Bueno, estábamos en el barco y ahí la otra catástrofe que sucedió es que hubo una tormenta. El viaje duraba 36 horas y de esas 36 horas, 34 fue una tormenta. Y una tormenta no es como sale en las películas, que todo el barco se mueve mucho. Una tormenta es que el barco se estrella contra un oleaje tan fuerte como una roca. Y los cuerpos, pues van, en cada choque, los cuerpos van para un lado, y donde choca la otra ola, van para el otro, y nosotros estábamos en el casco, abajo. Y entonces tú tienes un choque cada minuto, cada medio minuto, cada 20 segundos. ¡Pam, pam, pam, pam! Entonces no es nada más un meneo como en las películas, es realmente un impacto como si fueras en un coche y no trajeras cinturón de seguridad. Así sale tu cuerpo. Imagínense cómo salía lo que llevábamos dentro. Era horrible. La gente cantaba, todo, era una cosa impresionante. Te daban pastillas contra el mareo, no servían de nada porque nada se quedaba dentro, ni supositorios. Era tremendo. Era tan fuerte que la gente no podía dormir, por supuesto. ¿Y qué sucedía? Que te desmayabas. Después de unas horas de que tu cuerpo seguía convulsionándose, al grado en que sentías realmente que la tormenta de fuera, toda esa agitación, venía de los estómagos de esas centenas de personas que estábamos en el sótano de un barco, convulsionándonos todos. Ya no traíamos nada en el estómago y el estómago seguía convulsionándose. Entonces sentías que la tormenta era provocada por todos estos estómagos y te desmayabas. 36 horas pasaban y llegábamos al puerto de Tánger y oímos en el sonido local: estábamos por llegar al puerto de Tánger, muchas gracias por usar nuestra línea, va a desembarcar primero la primera clase. Y antes de que terminara el anuncio, ya había bajado la primera clase. Ahora va a bajar la segunda clase, ya, pero se habían ido con la primera, ya habían bajado. Tercera clase, corriendo salen. Cuarta clase, ya pueden bajar, y nadie baja. No se oye nada. Y entonces, cuarta clase puede bajar. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Entonces Margarita y yo, que estábamos tirados allá adelante, levantamos así un poco la vista
y vimos que todos los de cuarta clase estaban hechos bolitas al final del salón. Dijimos, ¿qué pasa? ¿Hubo un accidente o algo? Nos acercamos y lo que había ahí era un contador de historias de una plaza en la ciudad de Marrakech que se llama la Plaza Echmaelfna, que quiere decir la plaza de la fiesta de los muertos. Y esa plaza es el primer sitio que la UNESCO declaró Patrimonio Oral de la Humanidad. ¿Por qué? Por los contadores de historias que hay ahí. Y uno de esos contadores estaba contándoles una historia a todos. ¿Y qué historia creen que estaba contando? Estaba contando la historia de lo que habíamos vivido la noche anterior. Estaba hablando de todos nosotros. Estaba contando una historia y además, algo que yo me di cuenta por ser universitario, es que estaba utilizando el esquema de un clásico de la literatura, de un libro que se llama La nave de los locos. Y ahí yo me di cuenta, ¿para qué sirven los clásicos? Los clásicos en este momento servían para darle un orden al caos que habíamos vivido. Si algo podría llamarse caos, era el tiradero de nosotros mismos en el que habíamos tenido en ese sótano. Y este clásico de la literatura era clásico no solamente porque fuera importante y para que en las clases dijera el autor fulanito y su libro tal. Eso no es importante. Lo importante, y por lo que lo hace clásico, es que ese libro nos sirve para ordenar el caos de la vida, para ordenar el desorden de la vida y por lo menos por un momento tener una visión de lo que habíamos vivido. Y en ese libro, cada capítulo es lo que en la época, es un libro del siglo XVIII, llamaban un carácter. Entonces nosotros veíamos cómo este contador de historias había comenzado a hablar de cómo eran las madres, por ejemplo, con sus niños, en este caos. Por ejemplo, había una señora que era muy gordita y tenía un chal y andaba quitándoles el chal a las otras para poder amarrarse a sus hijos. Y se los amarró a todos a la cintura. Entonces ella era como una especie de tierra y los hijos como lunas dando vueltas alrededor de ella. Empezó a hablar de unos mexicanos que les daba tanta pena eructar y vomitar, pues que andaban aguantándose y a ellos les duraba más el malestar que a los demás. Empezó a hablar de unos creyentes islámicos, qué es lo que hace alguien que es muy creyente cuando hay alguna catástrofe. En lugar de hacer algo, en lugar de agarrarse, ¿qué es lo que hace? Se pone a rezar. Pero para rezar en el mundo islámico hay que extender tu tapete y ponerlo hacia la Meca. Y entonces unos ponían su tapete para allá, pero el barco se está moviendo, entonces otros lo ponían para acá. ¿Y qué es lo que pasaba? A los 5 minutos ya estaban todos peleándose para ver, por tener razón, para dónde estaba la Meca. Y entonces en lugar de rezar ni nada, se estaban peleando todo el viaje, ¿no? Y ¿qué pensé yo en ese momento? Que estaba yo buscando la manera que me importaba de ser escritor, cómo yo quería que fuera ese rasgo de mi oficio de escritor. Yo recordé que siendo un sonorense emigrado a la Ciudad de México, toda mi familia emigrada a la Ciudad de México, yo ya nací en la Ciudad de México, pero toda mi familia es sonorense, siempre nos reuníamos en la casa los fines de semana. Cuando venían las vacaciones de Semana Santa viajábamos juntos y hacíamos mucho contadero de historias alrededor del fuego, pero no, eso no era lo importante. Lo importante es que nos hacíamos tantas cosas que terminando el campamento teníamos que hacer la cena del perdón. Y en la cena del perdón, ¿qué hacíamos? Todo el mundo contaba cómo vivió lo que habíamos vivido juntos. Y yo creo que por eso a mí la literatura policíaca no me gusta tanto, porque yo ya me sé el final. O sea, yo disfruto mucho, no cómo va a terminar la cosa, porque en estas reuniones familiares, contando lo que vivimos juntos, ya sabemos todos cómo va a terminar. ¿Y qué es lo importante? Cómo lo vive cada uno en cada momento. Y cómo lo mismo, para cada uno es distinto. Y a mí eso es lo que me interesa de la literatura, no quién fue el asesino, sino cómo vive cada quien la historia y
transcurso para averiguar. Entonces yo dije, yo que comencé a escribir para contar cosas en familia, cuando ya publique mi primer libro, tengo que recuperar esto, el placer enorme de contar historias y el placer enorme de escribirlas. Y entonces eso definió el tipo de escritor que yo quería ser. Alguien que se vincule al placer de contar historias. Y eso definió completamente lo que mi vocación y mi oficio de escritor. Bueno, pasaron muchas cosas en ese viaje, tantas y tan buenas, que en lugar de quedarnos 3 semanas, nos quedamos 3 meses. Imagínense. Llegó un momento en el que ya no teníamos dinero y entonces nos dimos cuenta de que si nosotros le ayudábamos a los vendedores, por ejemplo, de tapetes o de artesanías en la tienda y les pedíamos una comisión, aprendíamos teatro, porque los árabes son buenísimos vendedores. Y no solamente regatean, el regateo es apenas una partecita. Por ejemplo, si yo entro a la tienda con mi esposa, los vendedores inmediatamente lo primero que hacen es separarnos y enseñarle a ella algo y a mí otra cosa. Identifican quién es el gastalón y quién es el tacaño. En la pareja siempre hay uno que es más gastalón y más tacaño. Y luego empieza todo un teatro y te disfrazan y te dan té. Y si tú dices, por ejemplo, había una vez que estábamos ahí vendiendo y había unos españoles. Y el español le decía, ¿cuánto cuesta este mosaico? Entonces, pues cuesta tanto. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces el vendedor le dice, ¿muchas gracias qué? Pues no me interesa, muchas gracias. No le interesa. Yo he pasado 3 horas cada día discutiendo con mi tío que me deje arrancar los azulejos de su casa, que es desde el siglo XIX, para traerlo aquí. Y usted en 2 segundos me dice que no le importa. Eso es una majadería contra mi cultura. Sálgase de mi tienda, por favor. Y entonces el pobre español ya va y en la esquina lo alcanza el otro, ¿no? Y le pide disculpas, oiga, pero qué pena, pero no puede ser, pero venga por favor, a ver, ¿qué es lo que usted quería? Yo se los voy a regalar. Y entonces, no, yo no puedo aceptar. No, venga por favor. Total, le compra eso y 20 cosas más. Ese señor que ya se estaba casi saliendo de la tienda, ¿no? Y hacen todo este teatro. Entonces yo, cuando ya no teníamos dinero, al final yo le dije a Margarita, vamos a aprender teatro. Y empezamos a tratar de cuando ellos ya habían acabado con algún cliente, pues nosotros, como hablábamos otras lenguas y eso, empezábamos a vender. Y con las comisiones que nos dieron, nos pudimos quedar algunas semanas más. Pero sobre todo nos divertimos muchísimo. Hicimos muchos amigos. Bueno, pero regresando al principio del viaje, hay una cosa que quiero contarles sobre el tema del oficio de escritor y que todo tiene que ver con otra cosa que sucedió en ese barco. Aparte de vivir lo que vivimos y de tomar una lección de lo que nos decía, de lo que estaba sucediendo, fue tanta la convulsión física que nos quedamos como hipersensibles a todo. Y nos pusimos un poquito paranoicos. ¿Qué es un paranoico? Alguien que cree que tienen algo contra ellos, que tiene la definición oficial es delirio de persecución. Pero no solo eso, es alguien que cree que el sol le habla, es alguien que cree que las cosas le están hablando para decirle que algo está mal. Pero yo tengo mucha suerte porque en mi familia hay una vena psicótica muy acentuada que hizo que mi abuela, cuando mi abuelo la abandonó, mi abuela enloqueció y se instaló en el paraíso. Ella desde ese momento comenzó a ser feliz. Por supuesto, nunca pudo mantener a sus hijos y mi mamá y su hermano mayor se encargaron, pero mi abuela se convirtió en una paranoica positiva. Siempre regresaba de haber ido al mercado o de haber ido al salón de belleza y decía, ay, mijito, yo no entiendo por qué la gente me quiere tanto. Yo no sé, pero mira, voy y todo el mundo me halaga y todo el mundo me adora, no entiendo. Y eso era todos los días. Y el colmo fue un día que mi hermana pequeña llegó un pretendiente con flores y mi abuela estaba, en el momento que abrió la puerta y vio las flores, estaba segura que eran para ella. Dice, pero mijito, ¿cómo sabías que son las que más me gustan? Y se quedó con las flores, pues ya nadie se las pudo quitar.
Entonces esa paranoia positiva nos sucedió en este viaje a Marruecos. Porque esta cosa de pensar que el contador de historias nos estaba dando como, o me estaba dando como una lección para decirme cómo debería yo ser como escritor, pues es parte de esta paranoia positiva de sentir que todo te está hablando, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar otro caso muy importante. Llegamos a una ciudad a través del mar, y esta ciudad es una ciudad amurallada, muy muy bonita, pero está rodeada de arrecifes, es decir, de islotes rocosos que cuando sube la marea puedes navegar por encima de ellos, pero cuando baja la marea se naufraga el barco. Entonces hay canales por los que tiene que pasar, pero a diferentes horas, según la altura de la marea, se puede pasar por aquí o por allá. Bueno, todo eso yo no lo sabía. Nada más tomamos el barco, nos fuimos navegando y de pronto surge del horizonte una ciudad bellísima, amurallada, llena de brillantes todas las murallas. ¿Por qué? Porque hay mucha sal, y la sal son cristales, y los cristales son, pues, como espejos, reflejan, como si con espejitos estuviera reflejando el sol hacia nuestros ojos. Y nos íbamos acercando en un lanchón de pasajeros, ya 12 personas, y de pronto el lanchero apaga el motor del barco. Y con esta cosa que tenemos los mexicanos de no siempre decir las cosas directamente, en lugar de decirle, oiga, ¿por qué lo apaga?, yo le digo, disculpe, se le descompuso. Y entonces él me dice, no, ¿por qué me pregunta eso? No se me descompuso, lo apagué. Y digo, ¿y por qué? Y entonces me dice, porque, mire, vea, está lleno de arrecifes alrededor de la ciudad. Y si vamos con el motor encendido, no escuchamos las corrientes que nos invitan a acercarnos. Y entonces, en ese momento, con mi paranoia positiva, yo dije, ese es un mensaje para el típico escritor macho mexicano que quiere comprender un poco más sobre el deseo femenino. ¿Qué tiene que hacer uno cuando se está acercando, navegando hacia una muchacha guapísima? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Apagar el motor. Y ver si hay corrientes que nos invitan a acercarnos, porque a lo mejor no hay. Primera lección, apagar el motor. Y entonces el lanchero me dice, además, mire usted, la belleza de la ciudad, mire cómo resplandece. La belleza de la ciudad es tanta, vea qué brillante, que sus ojos se tienen que acostumbrar a esa belleza. O sea, era un poema, me estaba diciendo un poema. Bueno, cada cosa que nos sucedía en ese momento se fue convirtiendo en algo que definió mi manera de ser escritor, mi oficio de escritor, y se fue convirtiendo en una señal importantísima. Por ejemplo, otra cosa que sucedió cuando salimos del desierto, un desierto rocoso, muy pocas dunas, pero sobre todo rocas, y de pronto vemos a lo lejos un bosque de arbustos altos lleno de manchas negras. Y con todo mi conocimiento del campo, le digo a mi esposa, mira, está lleno de sopilotes allá, debe haber una vaca muerta. Y mi esposa, que siempre tiene razón hasta cuando se equivoca un poco, de verdad, no lo digo en broma, le dijo, ¿qué ciego estás? Y sí es cierto, la verdad es que soy muy cegatón. Esas manchas que están allá no son pájaros. Digo, ¿pero cómo? Están arriba, ¿cómo no van a ser pájaros? Se mueven, ve. No son pájaros. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque tienen 4 patas. ¿Pero cómo? Los perros en los árboles. Nos fuimos acercando más, ¿y qué creen que había? Todo un rebaño de cabras encima de las copas de los árboles, con su pastor que las cuidaba con ese palo curvo, con las que las agarran del cuello, que se llama callao, y así con su callao, pero viendo hacia arriba en lugar de ver hacia abajo. Y ahí, en ese momento, todo entusiasmado, yo le dije al marroquí, que en ese momento ya íbamos con una combi, ¿no? Le dije al marroquí, oye, mira, qué maravilla,
Me dijo, ah, sí, es un árbol muy interesante. Digo, sí, pero es cierto, yo sabía del árbol, es el árbol que ahora está muy de moda, se llama el argano o argán. Se saca un aceite porque tiene una especie de aceituna que adentro tiene una almendra y es tan dura que solo la podían abrir antes si ya se la comió la cabra, la digirió, y entonces ya se afloja y lo pueden abrir y hacen un aceite maravilloso que tiene mucho omega 3, es buenísimo para la próstata y también para el pelo. Es buenísimo para muchas cosas. Bueno, pero en ese momento no me interesaba el árbol, me interesaban las cabras. Y entonces me dice, ¿qué tiene el árbol? ¿Qué tiene? Y entonces le digo, ve lo que tiene. Me dice, ¿pero qué tiene? Yo no veo nada anormal. Digo, está lleno de cabras. Me dice, ¿y qué tienen las cabras? Están arriba de los árboles. Me dice, pero las cabras siempre están arriba de los árboles. Y es una cosa que allá es normal. Las cabras se suben a los árboles, no hay pasto abajo, muy poquito, entonces comen de las hojas de los árboles. El árbol es cierto que es un árbol excepcional porque aunque está en el desierto, sus raíces pueden bajar hasta 20 metros. El árbol no tiene más de 2 metros, pero las raíces pueden bajar hasta 20 metros y tomar agua, encontrarla donde esté. Y en ese momento yo me di cuenta que lo que para mí era mágico, para él era cosa de todos los días. Que lo que estaba yo viendo no lo inventó ningún escritor del realismo mágico. Es mucho más fascinante que ver pescados amarillos atravesando el aire, porque es algo que realmente sucede, pero al mismo tiempo tenía esta cualidad especial, que para otros es normal y para mí es maravilloso. Es decir, para mí es algo digno de asombro y para el otro es vida cotidiana. Tanto así que no lo ven. Yo compré luego un libro que tiene fotos de las cabras en los árboles y ¿qué creen que dice el pie de página? Árbol argán de la región de Mogador. No las ven. Y yo me dije en ese momento, con mi paranoia positiva, este es un mensaje para mí. ¿Qué tipo de poeta tengo que ser yo? El que encuentre las cabras en los árboles. En mi mujer, para comenzar, si quiero seguir viviendo con ella, en lugar de encontrarlas en la vecina. En mi país, y lo que hacemos nosotros en Artes de México, es encontrar las cabras en los árboles. De muchas cosas que la gente cree que ya comprendió y que todavía tienen más vuelta de hoja. Y descubrir cosas que la gente no ha visto. Encontrar las cabras en los árboles de mi trabajo, si quiero seguir teniendo. No nada más lo que me disgusta, sino lo que me parece maravilloso, lo que me asombra. Encontrar las cabras en los árboles se convirtió en una meta de mi oficio de poeta. Y con el tiempo yo comencé también a ir desarrollando un método de acumulación, de tomar en mis cuadernos notas de todas las cosas maravillosas que iban sucediendo. Todo lo que me iba sucediendo, yo lo fui anotando. Por ejemplo, y termino con esa anécdota para que si quieren platiquemos un poco. Para empezar, algo muy claro en el mundo árabe es que los cafés están llenos de hombres y no hay mujeres. Entonces yo pregunté, ¿a dónde van las mujeres? Y ellas van al baño de vapor, lo que se llama hammam, que es un lugar muy especial que tiene varios cuartos sucesivos. En el primero la gente se desviste, en el segundo es tibiecito, en el tercero más calientito, hasta que llegas al baño de vapor. Bueno, yo llegué, es un lugar que a ciertas horas es nada más de hombres y a otras horas es nada más de mujeres. Entonces yo llegué al primer cuarto, me desvestí, hay unos ganchos donde cuelgas tu ropa. ¿Y qué es lo que sucedió? Que me di cuenta que gracias a los emplomados que había en el techo, todos los que nos habíamos desnudado seguíamos vestidos, pero vestidos por la luz. Entonces imagínense ustedes, de pronto, tener conciencia de que el edificio mismo es un poema.
Un edificio al que tú entras, te desnudas y sigues vestido por la luz. Es un poema. Y entonces empecé a pensar más de qué manera el libro es un poema. Y me dije, yo quiero escribir un libro donde lo importante sea cómo vas sintiendo, cómo sucede esto. Pasé al siguiente cuarto, me dieron unas cubetas con agua tibia y el cuarto tenía 4 puertas, una de la que yo ya venía, otra sin ningún letrerito que me lo dijera, simplemente por la temperatura y la luz. Yo me di cuenta que había uno en el que ya te salías, otro en el que ibas a un patio de reposo, si quieres como un intermedio en el baño, y otro en el que pasabas a otro cuarto también de agua, pero más caliente. Y me pareció maravilloso que no había ninguna flechita, ningún letrero, sino que la luz y la temperatura y el ámbito me decían, escoge cualquiera de estas salidas. Y yo sabía que había detrás de eso, sin leerlo. Y yo me dije, yo quiero hacer libros que sean así. Por lo que tú te sientas, quieras seguir para allá, dejarlo, ir atrás. Yo quiero hacer libros que sean ámbitos y que sean como un baño de vapor y que sean sensaciones y no sean una novela donde lo que importa es cómo y quién fue el asesino. Y eso se convirtió en un mensaje importantísimo para todo lo que sería mi oficio de escritor. Y desde entonces, anotando todo eso, fui anotando muchas otras cosas más y con el tiempo hice el primer libro que se llamó Los nombres del aire. Después hice un segundo, donde ¿qué pasa? La escena principal sucede en un baño de vapor. Es un baño de vapor donde se encuentran los personajes y ahí sucede lo que tiene que suceder, se conocen. El segundo libro mezcla Mogador y Sonora, que es de donde yo vengo. Cuando lo presenté en Sonora, me decían, ¿por qué tiene usted una ciudad imaginaria como Mogador con un lugar real como Sonora? Y cuando lo presenté en Mogador, en Marruecos, me decían, ¿por qué mezcla usted un lugar real como Mogador con un lugar imaginario como Sonora? Y así cada uno de los libros fue creciendo hasta hacer un conjunto que se llama Quinteto de Nuevo. Y para mí, ese primer viaje de descubrimiento definió mi vocación de escritor y mi oficio como una manera de estar en el mundo, como una manera de estar atento a lo que sucede alrededor. Muchas gracias.